Héctor Torres, no quiero demorarlo, que es ex director del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. A propósito de lo que se va a producir en instantes, nada más, en cuanto a la reunión del presidente Milei con Kristalina Georgieva. Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Una vez más, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, gracias por invitarme. Faltaba más. Hablamos hace unos 15 días y usted decía, bueno, la situación puede ser favorable al acuerdo, pero todavía hay cosas que resolver. Hay pendientes. El tema cambiario es uno de ellos. Caputo esta semana, como novedad, dijo que había alguna respuesta cambiaria para alcanzar el acuerdo con el fondo. ¿Usted ve que la única novedad esperable, descartado que un acuerdo va a haber, veremos de la magnitud, la dimensión, la trascendencia, como también usted había marcado, descartado que el acuerdo exista, es saber cuál es la magnitud y dimensión de la política cambiaria? ¿Que ahí está la clave? Yo creo que es el tema central, el tema de la política cambiaria. Yo no diría una devaluación. El fondo, estoy seguro que no está pidiendo una devaluación porque es consciente de que una devaluación, si después seguimos con un crawling peg del 1%, no va a servir de mucho. Lo que está pidiendo seguramente es una flexibilización de la política cambiaria y una hoja de ruta de cómo se haría eso. Para evitar, digamos, saltos. Ahora se agrega con esto del CryptoGate alguna inquietud sobre la gobernabilidad, pero la verdad que no lo veo pasar de ahí. O sea, no es un tema que inquiete desde el punto de vista, digamos, de cuál es la responsabilidad del presidente, sino si esto va a afectar la posibilidad del gobierno de hacer pasar el próximo programa por el Congreso y de lograr la aprobación legislativa de las reformas estructurales que el gobierno se propone hacer. Me parece que esos son los dos temas. Hoy se agregó este otro, pero no podría evaluar todavía qué tan preocupados están. Me llegaron muchas inquietudes, pero la verdad que yo creo que se va a terminar disipando. Leandro. Sí, Héctor, Leandro, bien, te saludo, ¿cómo estás? ¿Crees que tenemos que esperar un comunicado del fondo quizás un poco más agrandado, salido de la burocracia técnica que siempre sale, algo bastante cuidado para darle algún tipo de respaldo a Javier Milei en medio de esta situación del CryptoGate? ¿O esperamos un comunicado o alguna referencia en redes sociales? ¿Pensás más bien como las que vemos por lo general? Es un viaje con algunos riesgos esto, porque recordémonos que el gobierno ha generado una serie de expectativas muy positivas sobre la relación del presidente con Trump y digamos y que el acuerdo con el fondo ya está, que le falta un moño nada más, en fin. De modo que si el gobierno no hubiera generado todas esas expectativas, yo te diría que digamos, la reunión podría terminar con un comunicado de cortesía, algo alentador y nada más. Pero yo creo que si el presidente se vuelve sin un comunicado un poco más sustantivo, alguna promesa más clara y tal vez alguna excepción a los aranceles que está aplicando Estados Unidos al aluminio y al acero, una cuota sin aranceles para nosotros, yo creo que eso puede ser decepcionante a la luz no del resultado, sino de las expectativas que el propio gobierno fue generando, digamos, ¿no? Y con esto del CryptoGate me parece que aceleraron en esas expectativas para ver si la gente empezaba a pensar en otra cosa. Pero yo no, digamos, me llamaría mucho la atención si no saliera algo sustantivo de esta reunión con Kristalina, algo más que la cortesía de rigor, digamos. Creo que sería políticamente difícil eso. ¿Y imaginás un acuerdo de acá hasta las elecciones y un escenario distinto para después? No te escucho bien, al principio no te escucho ¿Se bien. imagina, Héctor, un acuerdo hasta las elecciones o un acuerdo más largo? Le preguntaba Leandro. Así. Sí, es una buena pregunta porque eso lo propuso Alejandro Werner, lo del acuerdo corto. No es mala idea porque es una forma de decir, bueno, vamos a dejar el tema central, que es el de la política cambiaria, para después de las elecciones. Pero yo no le pondría muchas fichas a eso porque es una forma de convalidar ya lo que la gente sospecha, los mercados sospechan, de que
hasta octubre va a haber una política cambiaria y después de octubre puede haber cambios, o va a haber cambios. Esto sería básicamente ponerlo en papel y lápiz, diciendo este acuerdo llega hasta octubre, después vamos a revisarlo. Digamos que cuando el mercado está convencido de que el gobierno después de octubre va a haber un cambio, lo más probable es que se quiera adelantar. Los mercados siempre tratan de adelantarse y eso podría forzar el cambio, generar por lo menos una volatilidad muy importante en un momento en el que el gobierno no tiene munición para eso, o sea, tiene reservas que no son propias, digamos, estamos usando encajes para intervenir en el mercado. Digamos, eso es lo que quiere del fondo, quiere que el fondo haga un desembolso importante, claro, correcto, que el Banco Central pueda usar en el mercado de cambios. El ministro le da una vueltita a eso y dice, no, esto es para el Tesoro, y el Tesoro lo que va a hacer es rescatar letras intransferibles, esos papelitos que no sirven para nada, que documentan una deuda que nunca se va a pagar, pero una vez que eso le llega al Banco Central, el Banco Central lo tiene entre sus reservas y lo puede usar. Digamos que el fondo sabe eso perfectamente bien, que una vez que desembolsa, la plata es tuya, y por más que te hayas comprometido a no usarla en el mercado de cambio, después la puedes usar como te parece, los otros van a protestar y todo va a terminar en un waiver. Lo aprendieron con Caputo en el Banco Central en el 2018 y lo reconfirmaron con Massa como ministro de Economía. Digamos que están curtidos ya con eso. No los va a sorprender. Héctor, un enorme abrazo y como siempre muchas gracias. Muy generoso. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Faltaba más.